Bueno, en el día de hoy nos corresponde Romanos 10 y el tema para hoy es a la manera de Dios. En muchas oportunidades miramos de que muchas personas simplemente nos dicen, yo creo en Dios, sí, pero a mi manera. O no me parece, simplemente la respuesta de ellos. Es común oír a cada uno de ellos que siempre dicen creer, pero a su manera y como ellos quieren. Mas Dios, miramos de que en Romanos 10 nos quiere establecer y nos quiere decir de que no se debe creer a la manera que nosotros queremos, sino a la manera como Él quiere. En Romanos 10 nos dice que debemos creer a la manera de Cristo, a la manera como al Señor le gusta y no como a nuestra conveniencia siempre nos lo dicta. Pero Dios quiere que le sirvamos y que les busquemos y que siempre estemos con Él, pero no a nuestra manera, ni a nuestros deleites, ni mucho menos como a nosotros a veces se nos da la gana, que a veces decimos, sino como al Señor nos dice. Miremos en Romanos 10, de 2 al 3. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. De ahí dice en Romanos 10, 2 y el 3, nos dice que sí, que el pueblo de Dios se esforzaba por servirle a Él, que se esforzaba por buscarle, pero no lo hacía a la manera como Dios quería, sino a la manera como el pueblo quería. En esta versión dice, no han entendido que es que Dios nos prueba, pero no se trataron de ser aprobados a su manera, sino ni aceptaron la manera como Dios nos prueba. Dice que muchas veces nosotros no aceptamos la manera como Dios habla, como Dios nos dice, como Dios nos corrige, sino que queremos servirle y buscarle a Dios conforme a nuestra voluntad, conforme a como nosotros queremos y no como a Dios quiere. Cuando buscamos a Dios o cuando le servimos a Dios a nuestra manera, simplemente pasa algo muy importante y es que no escuchamos la voz de Dios. Cuando son promesas de Dios, en ese momento ahí sí decimos creer en Dios y a la manera de Dios. Cuando estamos delante del Señor y cuando Dios nos dice que seremos prosperados, que nos va a dar casa, que nos va a dar carro, que nos va a dar infinidad de cosas, entonces ahí sí creemos en Dios y no nos importa hacer las cosas a la manera de Dios porque son promesas. Pero cuando miramos que ya el Señor nos está demandando cosas, cuando miramos de que ya nos ordena cosas, ya nos está obligando a hacer cosas, entonces en ese preciso momento ya decimos no creer en Dios y es ahí cuando decimos a mí no me parece o yo creo en Dios a mi manera. Cuando son promesas o son cosas bonitas, ahí sí decimos y creemos en Dios a la manera de Él. Pero cuando el Señor ya nos empieza a demandar y a decir que así no son las cosas o que tenemos que corregir algo, en ese preciso momento es cuando decimos yo ya no creo o yo creo sí en Dios, pero a mi manera. O a mí no me parece lo que dicen. Pero si en ese momento te dicen que Dios se va a prosperar, que Dios nos va a dar infinidad de maravillas, en ese momento sí decimos creer en Dios. Pero cuando ya nos empiezan a demandar, ya no decimos creer en Él. Entonces miremos de que a Dios debemos creerle no solamente a nuestra manera, sino a la manera de Él. Miramos que en Romanos 10, el pueblo de Dios dice que se esforzaba por buscarlo o por servirlo, mas no lo hacía a la manera que Dios quería. Miramos que lo hacía así, pero simplemente a su manera. Cuando el Señor nos da promesas, ahí no reprochamos nada. Y cuando el Señor nos está bendiciendo, no decimos no creer. Pero cuando el Señor ya nos está exigiendo o nos está probando, es en ese momento cuando decimos ya no creer o creer a nuestra manera. ¿Y qué es creer a nuestra manera? Es no querer cumplir esas leyes, ni esas normas, ni esos mandamientos que el Señor nos ha establecido en su palabra. Pero cuando queremos bendiciones, ahí sí vamos a la palabra. Cuando queremos corregir nuestra vida, nos olvidamos de la palabra de Dios, porque sabemos que en la palabra de Dios va a haber corrección, va a haber cosas
que nos van a hacer dirigir nuestra vida hacia otro punto, y eso ya no nos va a gustar. Pero cuando queremos promesas, ahí sí buscamos la palabra de Dios y decimos que creemos en Dios y que hacemos las cosas en Dios, cuando en realidad simplemente estamos haciendo las cosas como a nosotros se nos antoja. Tanto en lo espiritual como en lo secular, los seres humanos tenemos ese defecto. Queremos hacer las cosas, pero queremos hacerlas como nosotros queremos, como a nosotros nos provoca hacerlas. Y por eso es que nosotros tenemos tanto conflicto, tanto con nuestra familia como cualquier otra persona. Si tú te pones a analizar cómo son y por qué se producen los conflictos en tu hogar, muchos de ellos son producto de querer hacer lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos, más no lo que nos toca hacer. Y eso se considera también como una parte de desobediencia. Amén. Miramos que también en el versículo número 8, también nos habla de que la palabra de Dios está cerca de nosotros. A veces decimos a Dios, decirle, o a muchas personas le decimos, Dios no me habla, o Dios no me escucha, o simplemente Dios no está conmigo. Pero miramos que el Señor y el mensaje de Dios está muy cerca de nosotros, simplemente que siempre nos hacemos los locos ante la palabra de Dios. En el versículo número 8 también dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como le está tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Dice que el mensaje de Dios está tan cerca como está la boca de nuestro corazón. Y si miramos la boca de nuestro corazón tiene una distancia muy pequeña. O sea, que quiere decir que siempre la palabra de Dios está muy cerca de nosotros, en personas, en la misma palabra física, en nuestros pastores, en nuestros líderes, etcétera. La palabra de Dios siempre está muy cerca, simplemente que a veces no queremos escucharla. Y lo que decíamos, siempre hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. La pregunta entonces esta mañana es, si tú eres cristiano, ¿a la manera de quién estás rigiendo tu vida? Porque, como dice Diana, es muy común encontrar que personas allá afuera en la calle, cuando nosotros les compartimos, la respuesta de ellos es, yo creo en Dios, pero creo a mi manera, no creo como ustedes creen. Pero lo preocupante es que muchos de nosotros, siendo aún cristianos, seguimos creyendo a nuestra manera. Cuando tú te alejas de la palabra, por eso Diana nos explica en ese versículo 8, cómo Dios nos dice, la solución está cerca de ti, es la palabra. Pero cada vez nosotros encontramos que el cristianismo se aleja más de la palabra. Por lo tanto, encontramos también que cada vez, siendo cristiano, así habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, seguimos creyendo a nuestra manera. Amén. Siempre miramos de que Dios, y siempre le pedimos a Dios de que nos ayude, que nos prospere, que nos salve, etcétera. Y todo eso puede pasar y puede suceder, pero si nosotros creemos plenamente en Él. Y creer no solamente es creer en esas promesas buenas, porque los seres humanos nos hemos vuelto tan cómodos que simplemente creemos en Dios, pero cuando nos está bendiciendo, cuando nos está prosperando, cuando nos da promesas de salvación o de prosperidad o etcétera. Pero cuando Dios nos está corrigiendo, en ese momento dejamos de creerle. Pero el Señor nos dice que si queremos ser salvos, si queremos esa ayuda de Dios, tenemos que creer en Él plenamente. Y miremos eso en el versículo número 10. Dice, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Dice, pues seremos aprobados o seremos salvados o sanados o lo que usted quiera en ese momento si le creemos a Él plenamente y de todo corazón. Y lo confesamos, dice, abiertamente con nuestra boca. ¿Qué pasa muchas veces lo que hacemos los seres humanos cuando recibimos una promesa de Dios? En ese momentico nadie se entera de que fue de Dios. Pero cuando atravesamos por un problema, una dificultad, en ese momento sí decimos, es que Dios me abandonó, es que Dios ya no se acuerda de mí, es que Dios no me escucha. Pero cuando recibimos las promesas de Dios, los seres humanos tenemos algo que es ser desagradecidos y simplemente no recordamos que fue por Dios que tenemos infinidad de cosas, infinidad de bendiciones y no lo confesamos. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Y cuando el pastor, la pastora o los líderes nos dicen confiéselo, declárelo, del testimonio, simplemente nos da temor, pero para recibirlo no tuvimos miedo, pero para declarar abiertamente de que Dios sí nos bendice, de que Dios sí nos prospera,
entonces ya no hablamos. A veces esperamos recibir un gran milagro que tal vez deje despeinados a más de uno, y por eso no confesamos los pequeños milagros supuestamente para nosotros. Pero absolutamente todo lo que nos pasa son milagros, son cosas maravillosas que nos ha dado Dios, y simplemente no confesamos porque esperamos a ese gran milagro que sea, que la gente quede asombrada, cuando en realidad el creer en Dios y el saber que Dios está con nosotros equivale a creer en todo. De que así sea un milagro pequeño, según para nosotros, debemos aprender a confesarlo. Y cuando confesamos ese milagro, esas proezas que Dios ha hecho con nosotros, entonces estamos compartiéndole a las demás personas de ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Pero en el momento que dejamos de hablar, o en el momento que dejamos de dar testimonio, simplemente callamos las grandezas de Dios y no estamos dando fe, ni tampoco estamos dando a creer que nosotros creemos en ese Dios grande y maravilloso, y no solamente que creemos en Él cuando tenemos problemas. Entonces miramos que Jesucristo tiene un propósito muy claro, es salvar a toda la humanidad, pero para poderlo conseguir tiene un plan, y dentro de ese plan estamos tú y yo, que debemos llevar esa palabra que está muy cerca, que no está muy lejos, pero que nosotros no nos atrevemos a hablar. Y como dice Diana, si tú y yo no somos muy expertos en la palabra y no nos atrevemos a hablar concretamente de la palabra, tu testimonio de vida, mis bendiciones, lo que he recibido de Dios me sirve para compartir. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho por nosotros? Esta mañana, si tú pudiste levantarte por tus propios medios para ir a trabajar, estudiar o a cualquier otra actividad, ya es un milagro. Hay otros que están postrados en una cama, hay otros que están entubados en un hospital y anhelarían hacer lo que tú y yo hacemos, pero ellos no tienen esa bendición. Amén. Miramos de que muchas personas, al creer a la manera de ellos, simplemente están haciendo las cosas en sus fuerzas. Y si nosotros aprendemos a confiar en el Señor nos dice que nosotros, las personas que confiamos en Él plenamente, no seremos defraudados. Que si nosotros pedimos algo a su tiempo, y si es la voluntad del Señor, Él nos lo dará. Y el Señor nos da esa promesa de que aquellos que creen en Él no serán defraudados. Miremoslo en el versículo número 11 de Romanos. Dice, la Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Dice todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso en todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. El Señor nos da una gran promesa en la palabra que dice que todos aquellos que confíen en el Señor simplemente no serán defraudados. Si nosotros estamos pidiendo por algo, si estamos en nuestras oraciones clamando por algo, tenga la plena convicción de que el Señor no nos va a defraudar, que el Señor siempre va a estar ahí, que la palabra de Dios es esa promesa grande que está en nuestras vidas y es fiel y justo también para perdonarnos. Y miramos de que muchas personas simplemente confían en el Señor cuando tal vez están pasando cosas buenas, pero cuando están pasando cosas malas, simplemente ahí sí decimos, es que Dios me defraudó, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me escucha. Pero en realidad el Señor sí nos escucha si creemos. Tarde o temprano, y dejamos que el tiempo pase igual y la voluntad de Dios pase en nuestras vidas, esas cosas que estamos pidiendo pasarán. Pero si en realidad le creemos de corazón. Y creer no solamente es creer cuando estamos bien, creer es cuando estamos mal, cuando tal vez estamos enfermos, cuando tal vez estamos endeudados, en crisis en el matrimonio, etcétera. Cuando estamos en cualquier crisis de nuestras vidas es donde debemos confiar en Dios, esperar en Dios. Y aquellas personas que creemos en Él, el Señor nos dice, uno, que no seremos defraudados y dos, que seremos salvos. Y si el creer nos garantiza la salvación, entonces debemos creer, pero como nos decía en el anterior versículo, de todo corazón y no simplemente en las cosas buenas. Entonces debemos creer en que Dios tiene el poder para hacer milagros y debemos creer que también Dios nos da esa salvación, ese regalo maravilloso de la vida eterna. ¿Qué es lo único que necesitamos? Creer. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no podemos ver resultados? Porque tenemos un enemigo gigante contra el creer, que es la duda. ¿Cuántas veces nosotros
decimos creer en Dios, pero igual tenemos dudas en cuanto a saber que Dios va a hacer algo por nosotros. Pedimos como por pedir porque eso es lo que nos enseñaron, oramos porque esa es nuestra costumbre, mas no con la certeza de que yo voy a recibir. Por eso en el versículo anterior que nos decía que yo debo declarar lo que he recibido porque eso es una forma, o declarar lo que voy a recibir porque eso es una forma de activar esa fe, estar seguro de lo que voy a conseguir. Si tú eres un cristiano muy entregado, oras día y noche, pero tienes dudas con respecto a si es posible o no es posible lo que vas a recibir, ya has orado, pero con un estorbo para eso que vas a recibir. Amén. Cuando miramos de que nuestra fe es colocada en el Señor, en ese Padre Celestial, miramos de que todas nuestras vidas empiezan a menguar esa preocupación. Cuando miramos de que nuestra confianza está puesta en Él, simplemente nuestras cargas están en Él. Y en ese momento es cuando aprendemos a confiar en Él y así no seremos defraudados. Miramos que el Señor nos dice que si tenemos fe en Él, simplemente todas las cosas pasan. Miremos en el versículo número 17. Dice, así que la fe es el resultado del oír el mensaje de Dios. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Miramos algo importante que dice que la gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Y cómo es la manera de hablar nosotros de Cristo? Cuando recibimos ese favor de Dios o ese milagro de Dios, simplemente nos quedamos callados. O cuando nos dicen, ¿a cuántas personas compartiste hoy del Señor? A veces se nos pasa el día y no compartimos ni siquiera a una persona de ese mensaje de Dios. Como dice el pastor, el Señor nos ha mandado una gran labor a nosotros los hijos de Dios y es que demos a conocer la palabra de Dios. El Señor sí actúa de maneras maravillosas y grandes, pero también nos quiere utilizar a nosotros para que demos a conocer esa palabra. Y esa palabra se da a conocer a través del testimonio. Cuando hablamos de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, estamos dando a conocer de ese Dios grande y poderoso. Pero también tenemos que dar a conocer no solamente de ese gran Dios que hace milagros, sino también a la manera de Él. Debemos enseñarle a la gente que las cosas no se deben hacer a la manera nuestra, o pedirle las cosas al Señor a nuestra manera, sino aprender a obedecer y hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando pasemos aflicciones, simplemente vamos a estar firmes. Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando pasemos aflicciones, simplemente empezarán a hacer tambaleo en nuestra vida espiritual y ya no vamos a empezar a creer. Si nosotros empezamos a creer de que Dios hace las cosas a su manera y es mejor hacer las cosas a la manera de Dios que a nuestra manera, entonces vamos a entender que cuando pasemos pruebas es porque Dios quiere pulirnos en algo o que Dios quiere enseñarnos algo, pero cuando lo aprendemos y cuando lo aceptamos. Cuando no aceptamos que Dios hace cosas a su manera, entonces simplemente empezamos a sufrir. La pregunta sigue siendo entonces, nosotros, tú y yo, que ya somos cristianos, tú y yo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y posiblemente hace de muchos años, ¿cómo estamos creyendo? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y si nosotros dejamos de congregarnos, estamos creyendo, sí, pero a la manera no de Dios, sino a mi manera. Hay muchas cosas que tal vez nosotros como cristianos no estamos haciendo y no nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Eso significa que aunque somos cristianos, estamos creyendo, pero a nuestra manera. Amén. Miramos que el pueblo de Dios, siempre hemos hablado que el pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros, sino por falta de conocimiento. Y ese conocimiento también lo podemos dar nosotros. A veces esperamos que la gente coja una Biblia y se ponga a leer, cuando en realidad si la gente apenas está conociendo de la palabra de Dios, no va a leer, pero sí va a escuchar. Dice que la fe viene por el oír, y por oír dice el mensaje de Dios. Y si nosotros somos ese canal de bendición, tenemos que aprender a transmitir también esa palabra, pero de una manera verdadera, como decimos, no solamente a nuestra manera, que las cosas tenemos que hacerlas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque si miramos, el pueblo no se perdió por los milagros que les faltó, sino que se perdió por el conocimiento que no tuvo. Miramos en el versículo número 21.
que el Señor nos dice, y dice, sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero esta gente desobediente no quiere seguirme. Miramos de que Dios, dice, ha esperado al pueblo, a usted, a mí, durante mucho tiempo, pero a veces somos tan desobedientes que no queremos seguirle. ¿Por qué? Porque seguir al Señor, porque seguir el camino del cristianismo o seguir al Señor Jesucristo eso implica un cambio de vida, eso implica obedecer, dejar de hacer muchas cosas que antes nos gustaban y que ahora no las debemos hacer por amor a Cristo, no porque nos obliguen, sino porque en realidad amamos al Señor. Si amamos al Señor, no nos importa dejar muchas cosas, no nos importa hacer las cosas a nuestra manera como estábamos acostumbrados. Antes estábamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y no aceptábamos correcciones, no aceptábamos que nos disciplinen, no aceptábamos absolutamente nada. Cuando entramos en el camino de Dios, empieza Dios a formar nuestras vidas y es en ese momento cuando empieza a actuar la voluntad de Dios y no la nuestra. Debemos entender entonces que hacer las cosas a la manera de Dios es desacomodarnos, o como dice Diana, hacer cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Hacer las cosas a mi manera significa comodidad. Nosotros buscamos lo cómodo, buscamos lo que sea lo bueno, entre comillas, para nosotros, cuando el que verdaderamente quiere lo mejor para nosotros es Él. Debemos meternos algo en la cabeza, y es que todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien, solamente que nosotros a veces no lo entendemos. Si tú estás en una mañana y esa mañana está muy lluviosa y tu hijo pequeño está con algo de gripa, a la manera de él, sabiendo que a los niños les gusta salir a disfrutar de la lluvia, a la manera de él, ¿cuál sería? Salir inclusive desnudo allá afuera a disfrutar de la lluvia. Esa es a su manera. Pero tú que quieres proteger a tu hijo, ¿cómo es a tu manera? Que se vista, que salga con chaqueta, que salga bien arropado, eso es a tu manera. ¿Pero para qué? Para bien de ese niño. Ahora, a la manera del niño, él desearía no salir con ese poco de ropa, salir a jugar, eso es a su manera. Y eso mismo pasa con Dios. A la manera de Dios es para cuidarnos y protegernos. A nuestra manera es estar cómodos, así sea para nuestro prejuicio. Amén. Cuando decimos servir a Dios, debemos hacerlo a la manera de Dios, a la manera de Cristo y no a nuestra manera, porque a nuestra manera simplemente seríamos unos servidores mediocres. Cuando empezamos a servir a nuestra manera es cuando ya decimos, a mí no me parece eso, o yo no quiero eso. Es como en el ministerio de danzas, que cuando ensayamos, siempre decimos, tenemos que ensayar porque no es a la manera como cada una quiere, porque si fuera, yo voy a lanzar esa canción a mi manera, simplemente entonces sería un desorden total, sería un caos. Una danzaría por un lado, la otra por otro, se estrellan, se golpean, etcétera. Cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, pasa lo mismo. Simplemente nos golpeamos, nos lastimamos y no permitimos que Dios, que es el que nos corrige, haga cosas buenas en nuestras vidas. Cuando hay orden, que es ese orden de Dios, entonces simplemente las cosas empiezan a salir bien y bonitas. Cuando miramos una danza coordinada, decimos, uff, qué bien, todas están iguales. Pero cuando una empieza a hacerla a su manera, la otra a su manera, la otra a su manera, simplemente es un revuelto de todo, pero en realidad no hicimos nada, no se miró bonito, no se miró coordinado, no hay orden, simplemente miramos y la reflejamos ante la gente que hay desorden, que no se ensayó, etcétera. Igualmente en la vida cristiana, cuando miramos de que en nuestras vidas empiezan a salir las cosas mal, es porque tal vez estamos las cosas haciéndolas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Dios nos habla de que si hacemos a su manera las cosas, todas las cosas van a empezar a salir bien. Y si hacemos las cosas a nuestra manera, de nuestro vocabulario, se tiene que quitar eso que yo creo en Dios a mi manera o a mí no me parece cuando simplemente me corrigen. Hagamos todo a la manera de Cristo y vamos a ver de que las cosas van a empezar a ser mucho mejores, mucho más fáciles. Y el Señor sobre todo nos regala una promesa de que si hacemos las cosas a la manera de Cristo, nos va a regalar la salvación. Amén.
A la manera de Cristo es perfección. Todo lo que Dios nos dice cómo hacerlo sale perfecto, pero asimismo como es perfecto también significa esfuerzo, y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos ser esforzados, nosotros no queremos que nos exijan, y es por eso que las cosas muchas veces no salen bien. Pero hay algo irónico, y es como terminó diciendo Diana. A la manera de Dios parece que fuera un esfuerzo más, pero las cosas son más fáciles. No sé si tú has mirado en cualquier otro trabajo normal, manual que tú tienes que hacer. Cuando tú quieres hacerlo a tu forma, como tú quieres, muchas veces las cosas se te complican. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar a la manera de ese manual, cuando tú compras un electrodoméstico, tú lo puedes hacer de acuerdo al manual que trae el electrodoméstico, o lo puedes hacer a tu manera. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que lo que estaba en el manual era mucho más rápido, era mucho mejor, las cosas nos iban a salir perfectas, y a nuestra manera damos más vueltas, nos enredamos, las cosas nos salen mal. Déjate guiar por Jesucristo, no sigas haciendo las cosas a tu manera, no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. Nosotros creemos que es el de afuera, el inconverso, el que dice yo creo en Dios a mi manera, pero tú y yo que hemos recibido a Cristo, si no nos dejamos guiar por la palabra, muy probablemente también estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Así que la invitación esta mañana, sujetémonos a la palabra, porque lo que Dios tiene diseñado en esa palabra es para tu beneficio y para mi beneficio. Así que esa es la enseñanza de esta mañana. Recuerda que en el transcurso del día en nuestra radio estaremos emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra. Muy pronto tendremos nuestro programa ya en Facebook, lo puedes conseguir, o en nuestro blog también, además de la página, puedes encontrar nuestro nuevo programa Parejas Muy Felices. Y nuestro énfasis, muy felices, porque Jesucristo no solamente quiere parejas felices, sino parejas muy felices. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las tribulaciones, con Cristo podemos lograrlo. Parejas muy felices. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga. Quiere que les sirvamos y que les busquemos y que siempre estemos con Él, pero no a nuestra manera, ni a nuestros deleites, ni mucho menos como a nosotros a veces se nos da la gana, que a veces decimos, sino como al Señor nos dice. Miremos en Romanos 10, de 2 al 3. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. De ahí dicen no son las cosas, o que tenemos que corregir algo. En ese preciso momento es cuando decimos yo ya no creo, o yo creo sí en Dios, pero a mi manera, o a mí no me parece lo que dicen. Pero si en ese momento te dicen que Dios se va a prosperar, que Dios nos va a dar infinidad de maravillas, en ese momento sí decimos creer en Dios. Pero cuando ya nos empiezan a demandar, ya no decimos creer en Él. Entonces miremos de que a Dios debemos creerle, no solamente a nuestra manera, sino a la manera de Él. Miramos que en Romanos 10, el pueblo de Dios dice que se esforzaba por buscarlo o por servirlo, mas no lo hacía a la manera que Dios quería. Miramos que lo hacía así, pero simplemente a su manera. Cuando el Señor nos da promesas, ahí no reprochamos nada. Y cuando el Señor nos está bendiciendo, no decimos no creer. Lo importante, y es que no escuchamos la voz de Dios. Cuando son promesas de Dios, en ese momento ahí sí decimos creer en Dios y a la manera de Dios. Cuando estamos delante del Señor y cuando Dios nos dice que seremos prosperados, que nos va a dar casa, que nos va a dar carro, que nos va a dar infinidad de cosas, entonces ahí sí creemos en Dios y no nos importa hacer las cosas a la manera de Dios porque son promesas. Pero cuando miramos que ya el Señor nos está demandando cosas, cuando miramos de que ya nos ordena cosas,
ya nos está obligando a hacer cosas, entonces en ese preciso momento ya decimos no creer en Dios, y es ahí cuando decimos a mí no me parece, o yo creo en Dios a mi manera. Cuando son promesas o son cosas bonitas, ahí sí decimos y creemos en Dios a la manera de Él. Pero cuando el Señor ya nos empieza a demandar y a decir que así... Bueno, en el día de hoy nos corresponde Romanos 10. Y el tema para hoy es a la manera de Dios. En muchas oportunidades miramos de que muchas personas simplemente nos dicen, yo creo en Dios, sí, pero a mi manera. O no me parece, simplemente la respuesta de ellos. Es común oír a cada uno de ellos que siempre dicen creer, pero a su manera y como ellos quieren. Mas Dios, miramos de que en Romanos 10 nos quiere establecer y nos quiere decir de que no se debe creer a la manera que nosotros queremos, sino a la manera como Él quiere. En Romanos 10 nos dice que debemos creer a la manera de Cristo, a la manera como al Señor le gusta, y no como a nuestra conveniencia siempre nos lo dicta. Pero Dios, Romanos 10, 2 y el 3, nos dice que sí, que el pueblo de Dios se esforzaba por servirle a Él, que se esforzaba por buscarle, pero no lo hacía a la manera como Dios quería, sino a la manera como el pueblo quería. En esta versión dice, no han entendido que es que Dios nos prueba, pero no se trataron de ser aprobados a su manera, sino ni aceptaron la manera como Dios nos prueba. Dice que muchas veces nosotros no aceptamos la manera como Dios habla, como Dios nos dice, como Dios nos corrige, sino que queremos servirle y buscarle a Dios conforme a nuestra voluntad, conforme a como nosotros queremos y no como a Dios quiere. Cuando buscamos a Dios o cuando le servimos a Dios a nuestra manera, simplemente pasa algo muy